Buenas noches a todos. Un placer saludarlos nuevamente en estos martes de medicina y nutrición ortomolecular, donde revisamos temas relacionados con la salud y sobre todo con el manejo a través de la nutrición y el uso de complementos en medicina ortomolecular. Antes de comenzar, quiero invitarlos a participar en este curso de sueroterapia que vamos a iniciar el día 7 de junio. Son los miércoles de cada semana durante los meses de junio a septiembre. Tenemos una sesión semanal de 2 horas donde revisamos pues, múltiples patologías y les vamos a proveer de protocolos fundamentados en bibliografía y en experiencia clínica, más de 100 protocolos. El curso consta de más de 1000 diapositivas, 1200 referencias bibliográficas y revisión de casos clínicos para que ustedes pongan en práctica los conocimientos. Las clases son en vivo, obviamente con apoyo científico, tienen su resumen semanal también y actualización continua. Y puede ser a través de un pago único, por ejemplo, donde se ahorrarían pues, alrededor de 4,000 pesos, o una inscripción de 2,000 y 4 pagos de 4,000. Este curso pues es bastante completo, ya que en él incluimos tanto los complementos por vía oral, por vía intravenosa, el uso de peptonas y esquemas de tratamiento intravenosos, el uso de fármacos enfocados a cada patología, las interacciones farmacológicas con la nutrición y la complementación, el uso de ozonoterapia y otras terapias bioxidativas, así como el uso de células madre, natural killer, y exosomas, etcétera, los protocolos a seguir y las diferentes aplicaciones que hay. También hemos incluido un apartado especial sobre cáncer y las diferentes estrategias que se llevan a cabo en el mundo, tanto por vía intravenosa como por otras vías, y diferentes puntos de vista nutricional. En fin, es un curso bastante completo. El que esté interesado pues me puede mandar un WhatsApp ahí en el teléfono para enviar ese programa completo. Muy bien, pues vamos a comenzar entonces con este tema tan interesante que es el envejecimiento o antienvejecimiento cerebral, o también llamado modulación nutricional de los neurotransmisores. Estos temas en realidad pues están enfocados para que la gente sepa distinguir o detectar las deficiencias de los neurotransmisores y cuáles son sus manifestaciones y cuál es el manejo que podemos dar desde el punto de vista ortomolecular. El cerebro como tal, pues sabemos que controla nuestro cuerpo y lo hace a través de 4 principios que son el voltaje, la velocidad, el ritmo y la sincronía. ¿Okay? A través de todo esto, pues podemos darnos una idea de qué tan importante es el cerebro para el mantenimiento de todos los órganos y sistemas, ya que interactúa con cada uno de los órganos precisamente, y vamos a ver cómo no solamente los neurotransmisores influyen para el funcionamiento del sistema nervioso, sino también sus deficiencias se pueden expresar como diferentes patologías, algunas de ellas muy, muy importantes. Dentro de, decíamos, las propiedades que tiene el cerebro, tenemos el voltaje. El voltaje mide el poder, la intensidad a la cual el cerebro responde a un estímulo y la efectividad de la habilidad del cerebro para procurar la información, ya sea cognitiva o física. Esta propiedad depende sobre todo de la dopamina. Recuerden que la dopamina es un neurotransmisor que está sobre todo enfocado en el aspecto neuromotor y
la deficiencia puede llevar a trastornos tan graves como la enfermedad de Parkinson. La dopamina también determina el metabolismo, es decir, tiene mucha injerencia, sobre todo en nuestro medio. En México, recordemos que somos el número 1 en diabetes y síndrome metabólico, el procesamiento de los alimentos y varios estados de conciencia. Tenemos el principio de velocidad, que mide qué tan rápido pensamos o procesamos la información. Esto depende básicamente de la acetilcolina, que también conocemos su deficiencia relacionada con la enfermedad de Alzheimer. Es decir, se van perdiendo la velocidad de pensamiento, la memoria, la concentración, la atención, y hay trastornos también del comportamiento. La acetilcolina es básica para nuestro funcionamiento cerebral adecuado. Y tenemos también el ritmo, es decir, el balance que existe entre los hemisferios del cerebro. Esta propiedad es muy importante, sobre todo cuando se tiene trastornos de ansiedad, de depresión ansiosa, de nerviosismo, de crisis de pánico, irritabilidad, hipersensibilidad al dolor, trastornos también relacionados, por ejemplo, con la menopausia, en el cual pues hay insomnio, hay alteraciones del comportamiento, etcétera. Pues todo esto tiene que ver con el neurotransmisor llamado GABA o ácido gamma aminobutírico. Habitualmente yo lo utilizo mucho en el caso de la climaterio y menopausia, sobre todo aquellas mujeres que cursan con alteraciones que ya mencioné anteriormente, a dosis de 750 miligramos cada noche. Y sin embargo, pues también vamos a ver cómo se puede potenciar mediante la nutrición y mediante la suplementación adecuada. También tenemos la sincronía, es decir, el equilibrio del movimiento de las ondas cerebrales a través de los hemisferios. Es importante, así como lo es en el corazón, que exista un ritmo, una sincronía entre los movimientos de las aurículas y ventrículos, entre los estímulos eléctricos. También el cerebro requiere cierto ritmo y sincronía. Esta propiedad está dada por la serotonina. Recuerden, serotonina es serenidad. La serotonina, cuando existe un desbalance o una deficiencia, pues se experimentan trastornos del sueño durante la noche, depresión y miedo durante el día. La serotonina, recuerden que es un precursor de la melatonina y tiene como base el triptófano o el 5-hidroxitriptófano también como precursores de esta serotonina. Entonces, los neurotransmisores no solamente tienen que ver con el sistema nervioso central, sino que existen manifestaciones tanto a nivel local como sistémico, causadas por la deficiencia precisamente de estos neurotransmisores, y vemos, por ejemplo, la dopamina se asocia a síndrome metabólico, a obesidad, a adicciones, por ejemplo, a los carbohidratos, a fatiga crónica. La acetilcolina, pues ya decíamos, enfermedad de Alzheimer, demencia, trastornos de aprendizaje. El ácido gamma aminobutírico, su deficiencia se asocia a ansiedad, dolor, cambios de humor, serotonina, a depresión, insomnio y alteraciones del sueño. Entonces, es importante recordar estas alteraciones e identificarlas y buscar intencionalmente cuál es el neurotransmisor que se encuentra deficiente. Entonces, vamos a ver, en este caso, deficiencia de dopamina se asocia a fatiga, palidez, sensación de cabeza volada, que esto seguramente muchos de sus pacientes lo habrán mencionado en alguna ocasión, disminución de la libido, del deseo sexual,
disfunción sexual como tal, aumento de peso, dificultad para llevar a cabo las actividades diarias, del nivel de energía, hay pensamientos de autodestrucción, depresión, etcétera, y una adicción por comer carbohidratos, azúcar, café y otros estimulantes. Como ven, no tiene que ser necesariamente un adulto el que sufra estos trastornos. Esto puede verse inclusive desde la infancia o infancia temprana. Existen, además de esto, una serie de cascadas asociadas que se manifiestan como patologías de diferentes órganos, entre ellos la cardiopausia, inmunopausia, menopausia, andropausia, osteopausia y dermatopausia. Vamos a ver a qué se refiere estas alteraciones. En el caso de cardiopausia, pues la manifestación más clásica de deficiencia de dopamina es el síndrome metabólico, con hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad, hiperlipidemia, angina de pecho, infarto del miocardio, accidentes vasculares cerebrales o apoplejía y trastornos de hipercoagulación. En el caso de inmunopausia, tenemos la presencia de infecciones, tanto virales y bacterianas, inflamación, sinusitis, artritis, dermatitis, etc. Y en la presencia de cáncer, incluyendo sobre todo cerebro, vejiga, próstata, ovario, colon, pulmón, tiroides. Es decir, también tiene mucho que ver con los cánceres hormonodependientes, como ovario y próstata. Y pues lo ideal sería medir precisamente nuestros niveles de dopamina, sobre todo si se tiende a los trastornos que ya mencionamos, depresión o adicciones, y poder regular este neurotransmisor. En el caso de menopausia, que es también un clásico en la deficiencia de dopamina, pues existe pérdida de cabello o exceso de vello, manchas en la piel, ganancia de peso, fatiga, insomnio, depresión, ansiedad, adicciones, pérdida de interés sexual, sentimientos de autodesprecio. En el caso de las adicciones es importante mencionar no solamente la adicción a los carbohidratos, sino también puede ser al tabaco, al alcohol, a los juegos de azar, ¿verdad? Y otras alteraciones. Entonces, eso nos puede indicar que es deficiencia de dopamina. En el caso de la andropausia, pues tenemos disminución del deseo sexual, disfunción sexual, disminución del tamaño genital, cáncer de próstata y pérdida de la libido, por mencionar algunos. Osteopausia, pues se manifiesta como osteopenia y osteoporosis, dolor crónico en el cual la deficiencia de dopamina, siempre que ustedes tengan un dolor crónico que no responde a antiinflamatorios, analgésicos o algunas otras medidas, piensen en deficiencia de dopamina. Y la inflamación también crónica relacionada con artritis. Aquí viene algo interesante que son los alimentos potenciadores. Hay un libro que yo les recomiendo que lean que se llama ¿Por qué las mujeres necesitan chocolate? El chocolate como tal contiene, ya sabemos, teobromina, que es un tipo de cafeína por mencionar un estimulante, pero el chocolate oscuro en sí, puesto debajo de la lengua, una pequeña tablilla, dejado un minuto, puede liberar cantidades importantes de dopamina y de endorfinas que pues hacen sentir bien a la persona, más relajada, y disminuyen la sensibilidad al dolor. Tenemos también manzana, brócoli, zanahoria, huevo, salmón, granada, espinaca, almendra. Es decir, una dieta tipo mediterráneo puede ser una buena elección para elevar nuestros niveles de dopamina. Yo normalmente les digo a los pacientes, o les doy una lista de estos alimentos, sobre todo si se encuentran en estado de depresión ansiosa. Tenemos complementos nutricionales que pueden servir para estimular la dopamina. Por ejemplo, tenemos la tirosina en dosis de 200 miligramos hasta 3000 miligramos. La tirosina, recuerden que también tiene mucho que ver con otros neurotransmisores como la adrenalina, noradrenalina y las hormonas tiroideas. La fenilalanina, que es un analgésico también,
muy importante si se usa dosis de 2.500 miligramos, pero la dosis habitual es de 100 a 200 miligramos. La rodiola, que es un adaptógeno, también que se le ha dado mucha importancia últimamente, la rodiola se utiliza en dosis de 100 a 600 miligramos. La tiamina, vitamina B1, que también estimula el sistema nervioso central, entre 30 y 300 miligramos por día. El cromo, que mejora la sensibilidad a la insulina, pero también tiene mucho que ver con el metabolismo, sobre todo de los carbohidratos y de los lípidos, en dosis de 200 a 600 microgramos por día. El ácido fólico, que debemos incluirlo en todos los esquemas nutricionales, es no solamente en las embarazadas, es de 400 a 800 microgramos por día. El ginkgo biloba, conocido en la farmacia como Tevonin y Tevonin Forte, entre 80 y 160 miligramos. La yohimbina, que es muy semejante su acción a la hormona antidiurética, de 0.2 miligramos por kilo, más o menos entre 14 y 18 miligramos diarios. Y guaraná, que es un estimulante y también es un adaptógeno, entre 500 y 1.500 miligramos por día. Estos son complementos que podemos utilizar de manera tranquila o rutinaria para elevar la dopamina. Por supuesto, cada uno de ellos tiene que ser valorado en base a el tipo de paciente y la patología que esté cursando en este momento, pero no se trata de agregar todos al mismo tiempo, sino ir probando de acuerdo también a otros problemas que presenten. La deficiencia de acetilcolina, tenemos por otra parte cambios cognitivos, es decir, acuérdense que está relacionado con la memoria, olvidos recientes, problemas para comprender el lenguaje escrito o hablado, dificultad para encontrar las palabras correctas, olvida los hechos comunes, la vida común o diaria, hay desorientación, dificultad de atención, impulsividad e inconsistencia. Entonces, si ustedes hacen un test con estos síntomas que les estoy mencionando, pueden hacer pues una prueba con los pacientes antes de entrar a la consulta y ver cuál es el neurotransmisor que se encuentra deficiente. Tenemos síntomas psiquiátricos como apatía, depresión, ansiedad, miedo, paranoia, alucinaciones y aislamientos. Muchas veces no se piensa tanto en deficiencia de neurotransmisores y le damos pues algún fármaco tranquilizante, relajante o antipsicótico sin pensar en que podemos pues elevar estos neurotransmisores y mejorar la calidad de vida mediante la nutrición y la suplementación. También tenemos cambios de personalidad relacionados con deficiencia de acetilcolina, es decir, hay agitación, hay pérdida de interés, aislamiento social, frustración, habla explosiva y coqueteo excesivo o inapropiado. Puede haber comportamientos, sobre todo en personas de edad avanzada, cómo va a gaullear, se vuelve ruidoso o está muy inquieto, está muy agitado durante el día, se cae frecuentemente de la cama, sobre todo cuando se levanta por la noche, y hay insomnio que puede no responder inclusive a los fármacos utilizados para este problema. Y cascadas asociadas, pues tenemos la osteopausia como atrofia muscular. Recuerden que la acetilcolina pues, es el neurotransmisor que se encuentra en la unión neuromuscular y permite precisamente la contracción de estos músculos. Menopausia con sequedad vaginal, andropausia, disfunción eréctil, cardiopausia, con hiperlipidemia y somatopausia, es decir, deficiencia de hormona de crecimiento, pues podemos tener de pérdida muscular y debilidad muscular, es decir, tendencia a la sarcopenia. La esclerosis múltiple también se asocia a esta alteración, deficiencia de acetilcolina y disminución de la memoria. Y tenemos algunas hormonas que pueden potenciar la acción de la acetilcolina, entre ellas la hormona de crecimiento, que normalmente pues usamos entre 1 y 3 unidades, ya las personas que hacen antienvejecimiento entre 3 y 6, y los que hacen medicina, más bien que son, levantan pesas o son fisiculturistas, pueden llegar a emplear inclusive hasta 12 unidades diarias.
La vasopresina también, que ayuda a mejorar la memoria, la concentración. La DHA o dehidrotendosterona, que es la hormona de la juventud, se produce en las suprarrenales y que habitualmente la tenemos baja cuando hay una fatiga adrenal. Calcitonina, que ya saben que mantiene el equilibrio óseo o del calcio, y la hormona paratiroidea, lo mismo. ¿Okay? Entonces, estas hormonas se pueden emplear también para mejorar la función de la acetilcolina, sobre todo si ya existen patologías agregadas hormonales, que es importante medirlas a la hora de la evaluación general o de primera instancia, y sobre todo con las manifestaciones que ya mencionamos anteriormente. Complementos que podemos utilizar en el caso de la acetilcolina, si queremos potenciarlo, pues tenemos la colina, que es básicamente un lipotrópico, pero también se puede utilizar, por ejemplo, en síndrome premenstrual, en ovarios poliquísticos. Tiene mucha importancia desde el punto de vista metabólico en dosis de 200 a 3000 miligramos por día. El dimetilaminoetanol, que es básicamente un estimulante del sistema nervioso, también mejora mucho la neurotransmisor periférica, la protección de la mielina, y esta puede ayudar también a regenerar la neuropatía, por ejemplo, neuropatía diabética, y a dosis de 100 a 3000 miligramos por día. La carnitina, que lo usan mucho para mejorar el rendimiento físico, pero también es un excelente neurotropo o protector cerebral, además de proteger y estimular la producción de ATP a nivel mitocondrial. La carnitina se usa en dosis de 500 hasta 5000 miligramos por día. Lo utilizamos mucho por vía endovenosa, por ejemplo, en los pacientes que han perdido músculo, que quieren aumentar su rendimiento físico, mental, etc. La fosfatidilcerina, que es parte también del sistema nervioso, sobre todo a nivel membranal, de 100 a 300 miligramos. Los omega 3, que no deben faltar, el ácido docosahexaenoico o DHA, y el docosapentenoico. El DHA se considera el alimento del cerebro y habitualmente damos alrededor de 3000 miligramos. La dosis ponderal es de 20 miligramos por kilogramo. Tenemos la glicerofosfocolina, que también es un componente de la membrana, son de 125 a 1000 miligramos diarios. Manganeso, que no solamente es importante en el sistema nervioso, sino en muchas de las reacciones enzimáticas, y también tiene que ver con la protección pancreática contra el cáncer. Es de 2 a 10 miligramos lo que usamos habitualmente. Se puede utilizar también por vía endovenosa. El GLA o ácido linoleico conjugado, que muchos pacientes lo utilizan, muchos deportistas, para mejorar el rendimiento físico y definición de cuerpo. En este caso es para mejorar la acetilcolina de 1 a 6 gramos. Y el piracetam también se conoce como nootropil, que es excelente para aumentar la capacidad de retención, sobre todo en los niños o en personas adultas que tienen trastornos para retener. Podemos aumentar la capacidad de la memoria entre 2 y 5 gramos por día. Entonces, como ven, hay muchas armas que podemos utilizar para mejorar nuestras funciones cerebrales superiores. Desde el punto de vista herbolario, se pueden utilizar la hupersina A, que se obtiene de un musgo chino, que mejora el aspecto cognitivo, sobre todo en pacientes con Alzheimer. Acuérdense de hupersina A, de Alzheimer, y que ha sido estudiado por la Clínica Mayo, y las dosis que se utilizan habitualmente van entre 50 y 200 microgramos, no miligramos, microgramos. La vinpositina se conoce como Vincapan en la farmacia, es de 5 a 20 miligramos. El ginkgo biloba, que ya lo mencionamos, como Tebonin, de 80 hasta 360 miligramos. Y la centella asiática, que en medicina le conocemos como el maricasol, ¿ok? O gotucola, en el caso de las tiendas nutricionales, va de 100 a 400 miligramos por día. Todos estos son potenciadores de la producción de acetilcolina. Y claro, en la cocina pues debemos tener también algunos para mejorar la memoria, como el bálsamo de limón, que estos
aumentan los receptores de la acetilcolina, porque se puede tener una buena cantidad de neurotransmisor, pero los receptores pueden no funcionar, al igual que la insulina, por ejemplo. La cúrcuma y la pimienta negra, que habitualmente se dan juntos, ya que se pueden potenciar una a la otra, albahaca, romero, menta y salvia. Estas son especies que pueden tener en su casa y que les ayudan a mejorar la función cerebral superior, por ejemplo, en niños, ahora para mejorar la retención, como en adultos mayores. Y claro, pues todos los trastornos neuromusculares también se ven beneficiados por el uso de estos nutrientes. En cuanto a la deficiencia de GABA, pues decíamos que es el neurotransmisor que equilibra los dos hemisferios, que tranquiliza, que relaja. Entonces, los síntomas de deficiencia, pues, son agitación, fragilidad emocional, fatiga fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco, irritabilidad, taquicardia, dificultad para respirar, sudor en manos o extremidades frías. ¿Sí? Entonces, este GABA, aunque muchos médicos no la utilizan, para mí ha sido una maravilla, sobre todo en la fase de climaterio y menopausia. Por supuesto, en la andropausia también se ve beneficiado con el uso de GABA. Síntomas también que podemos ver en deficiencia de GABA es trastorno de déficit de atención, cambios de humor, dolor de cabeza crónico, insomnio, sensación de no pertenecer a su cuerpo. Esta sensación es extraña, pero cuando les diga al paciente, siento que mis extremidades o mi cabeza se está desprendiendo del cuerpo, es deficiencia de GABA. Trastornos obsesivos compulsivos, se asusta fácilmente, sentimiento de pánico y preocupación excesiva. Por supuesto que existen otros factores. Por ejemplo, cuando estamos estresados o con ansiedad, hay aumento del cortisol, hay aumento de las hormonas contrarreguladoras como la adrenalina, norepinefrina, etcétera, y esto causa una deficiencia de GABA importante. Igual, cuando agotamos nuestra reserva de GABA, se aumenta el cortisol. Entonces, estamos en un estado de catabolia y este cortisol a largo plazo va causando una serie de trastornos a nivel sistémico. Por ejemplo, cardiopausia, electropausia, es decir, alteración de la memoria, biopausia junto con dopamina, en el cual hay aumento de apetito, obesidad, síndrome metabólico, hay depresión, hay tendencia a osteoporosis y, por supuesto, inmunopausia con tendencia a cáncer. Hormonas que pueden potenciar el GABA. Tenemos la progesterona bioidéntica. Recuerden, la progesterona se llama la hormona de la belleza. La progesterona nos tranquiliza, nos relaja y por eso es importante darlo durante la noche, a la hora de acostarse. Normalmente va entre 20 y 40 miligramos, que no debe pasar esa dosis, por ejemplo, en hombres. Y vía transdérmica o vía oral, en el caso de las mujeres que tienen dominancia estrogénica o que tienen algún trastorno como mastalgia, etcétera, puede ir entre 100 y 200 miligramos por noche. Les ayuda a tener un sueño reparador, relajante, a ser más amorosas también y, por supuesto, por eso se llama la hormona de la belleza. La pregnenolona, que es la abuela de todas las hormonas esteroideas, mejora la memoria y la concentración. Se puede utilizar también por pequeños periodos en adolescentes, por ejemplo, que tienen examen y que quieren mejorar rápidamente la memoria. La pregnenolona te ayuda a fijar mejor los conocimientos y los recuerdos. La pregnenolona también se conoce como la hormona de la creatividad. Muchos de los cirujanos, por ejemplo, los pianistas, los escultores, pintores, tienen alta cantidad de pregnenolona porque la necesitan para esa visión tridimensional y la creación o la creatividad de los mismos. Tenemos la DHA que ya mencionamos. Normalmente damos, por ejemplo, de DHA 25, 50 hasta 200 miligramos, dependiendo de la situación que se esté viviendo y los niveles séricos que se tengan. La pregnenolona igual, es más o menos la misma dosis. Y hablamos de la progesterona. Se pueden utilizar, por supuesto, también pellets, vía transdérmica o vía intramuscular. Y tenemos complementos que pueden ayudar a potenciar el ácido gamma-aminobutírico. Tenemos el inositol, que también es considerado un lipotrópico.
y se da alrededor de 2 a 4 gramos por día. El cava-cava, que es muy conocido como un tranquilizante, entre 200 y 700 miligramos. La B3 o niacina, de 250 miligramos hasta 3000 miligramos. Ya en una plática posterior podemos hablar de cómo identificar la dosis límite de cada uno de las vitaminas o suplementos. Por ejemplo, aquí cuando ya tenemos rubor, calor, algo de prurito o comezón, pues ya hemos llegado al tope de la vitamina B3. 3000 miligramos, por ejemplo, lo usamos en caso de esquizofrenia, depresión, ansiedad, insomnio, etcétera. Por lo tanto, es importante darlo durante la noche. Aminoácidos de cadena ramificada, que ustedes saben es la valine, isoleucina, la leucina, se da sobre todo para mejorar el rendimiento físico, el aumento y definición muscular, pero en este caso mejora mucho la protección y reparación del sistema nervioso central a dosis de 5 a 20 gramos por día, repartido en varias tomas. La gabapentina, que es el neurontin, entre 100 y 3000 miligramos. Taurina, que es muy importante en el caso de los diabéticos, es un estimulante también importante para el rendimiento físico y mental. Protege la neuropatía, sobre todo en el caso de diabetes, o la retinopatía también. Y en el desarrollo cerebral, sobre todo de los pequeños, de los recién nacidos, lactantes, etcétera, juega un papel fundamental. La taurina se da en dosis de 500 miligramos hasta 10 gramos, sobre todo si hay un dolor también crónico. La glicina, que es el aminoácido más pequeño que tenemos, va de 50 miligramos hasta 10 gramos y se conoce como un reparador del ADN. Y esta función es muy importante para la glicina. También interviene en la formación de colágeno y elastina, y obviamente pues en el sistema musculoesquelético. El magnesio, que lo conocemos también como un estabilizador del sistema nervioso, luego se da dosis de 400 a 1200 miligramos. La tianina, de 100 a 500 miligramos. El triptófano, que decíamos es un precursor también de la serotonina, es de 500 a 2000 miligramos. Y sobre todo lo usamos en niños, en este caso el triptófano, que tienen adicción a los carbohidratos. Podemos usar esto en conjunto con vitamina C y ustedes van a ir viendo cómo se les quita esa adicción a los dulces, a las harinas procesadas, a otros alimentos chatarra que pues obviamente aumentan la incidencia de diabetes y síndrome metabólico. Y tenemos la hierba de San Juan, conocida como antidepresivo, que va de 300 a 900 miligramos por día. ¿Sí? Entonces, si ustedes pues juntan lo que son los alimentos con los suplementos, con el estilo de vida, pues podemos equilibrar perfectamente estos neurotransmisores. Alimentos que pueden potenciar el GABA, tenemos almendras. Por eso es importante, por ejemplo, las personas mayores que tienen el ciclo diurno y nocturno cambiado, darles en la noche un puñado de almendras o leche de almendras también, que les ayuda mucho a mejorar el sueño, la calidad del sueño. Y en la mañana, darle también almendras ayuda a estimular la suprarrenal y mejorar el rendimiento tanto físico como mental durante el día. La papa, que también es un tranquilizante, salvado de arroz, espinacas, nueces, granos enteros, plátano, que también es muy rica en serotonina, naranja, avena, que contiene una sustancia llamada avenina, que relaja, tranquiliza y permite un sueño relajante, hígado de res, brócoli, arroz integral, uva, el lipoloso, que es un pez, y lentejas. Es decir, tenemos una buena cantidad de precursores del GABA mediante el uso de la alimentación adecuada. En cuanto a la deficiencia de serotonina, pues de serenidad, la serotonina pues se manifiesta su deficiencia mediante depresión, fatiga constante, llanto frecuente, disminución del deseo sexual, disminución o incremento de la actividad física, dificultad para levantarse de la cama por la mañana, para realizar la rutina diaria, para concentrarse, para poner atención. Si ustedes ponen atención precisamente a todos estos síntomas, encontrarán no uno, sino cientos de pacientes con deficiencia de serotonina.
disminución de las relaciones con amigos y seres queridos, brotes de sentimiento de culpa, tristeza inexplicable y desesperanza. Sobre todo en esta época de epidemia o de pandemia, pues podemos encontrar muchos de estos síntomas presentes en las personas. Otros síntomas son el insomnio, despertar temprano por la mañana, irritabilidad, deseo de estar solo, pérdida de energía, la confianza y la motivación, episodios de agresión con los seres queridos, pérdida del apetito, la memoria, cambios de humor, pesadillas, quiere permanecer en cama todo el día, pensamientos de suicidio, autodestrucción o muerte, problemas para la toma de decisiones, dolor y malestar inexplicable. Esas personas que dicen, es que me duele aquí, luego se corre para acá, ¿verdad? Me duele la espalda, me duele la cabeza y no tengo ningún síntoma, no he hecho ninguna actividad física. Eso es deficiencia de serotonina. Aislamiento de las actividades que le producen placer. Dentro de los complementos que podemos utilizar para potenciar la serotonina, pues obviamente tenemos el triptófano, entre 500 y 2000 miligramos. Yo recomiendo tomarlo 2 veces al día, es decir, fraccionarlo. El 5-HTP, 5-hidroxitriptamina también, sobre todo si tenemos adicción a carbohidratos o algunas alteraciones del sistema nervioso. Vitamina B6, que esta vitamina B6 la encontramos prácticamente en todas las reacciones enzimáticas. Es indispensable para el buen funcionamiento del sistema nervioso y sobre todo para la suprarrenal. Y es un estabilizador, por ejemplo, esteroideo, es decir, en el caso de los estrógenos, disminuye mucho las manifestaciones de dominancia estrogénica como mastalgia, mastitis, ¿verdad? Congestión, síndrome premenstrual, etcétera. Puede ayudarnos la B6. Si ustedes investigan un poquito más, van a encontrar muchas utilidades en relación a esta vitamina, cuya dosis va de 50 a 100 miligramos por día habitualmente. Omega 3, que ya decíamos, alrededor de 3, 6 gramos por día. Magnesio, de 400 a 1200 miligramos. Vitamina B3, forma de niacinamida, de 250 a 3000 miligramos. Y la biotina, que no solamente es para la caída del cabello, por ejemplo, junto con la B5, que se utiliza. Bueno, pues la biotina también es un estimulante de la formación de la serotonina. ¿Okay? Esto va entre 30 microgramos y 1000 microgramos en caso de deficiencia de biotina, que es bastante común y también se utiliza mucho a nivel de la suprarrenal. ¿Okay? Por supuesto que existen múltiples fármacos o medicamentos para inhibición de la recaptura de la serotonina que se utilizan en la práctica clínica. No voy a hablar de ellos porque la finalidad es que ustedes conozcan el manejo nutricional y suplementario, pero es importante que los sepan por si tienen que agregar triptófano, B6, magnesio, etcétera, sepan que pueden potenciar la acción de estos fármacos. Hormonas que pueden ayudarnos en la eficiencia de serotonina, pues obviamente la progesterona, que como ustedes ven está prácticamente presente en todos los esquemas del equilibrio de los neurotransmisores, la hormona de crecimiento, la pregnenolona y la melatonina, que es el antioxidante más poderoso a nivel del sistema nervioso central. La melatonina también es un protector de la mitocondria y puede estimular la formación de nuevas mitocondrias, es decir, tiene una función de biogénesis mitocondrial. Por ejemplo, otro fármaco que tiene esta acción es la metformina, que muchas veces la damos para la resistencia a la insulina. Bueno, pues la metformina también estimula la formación de nuevas mitocondrias. Pero la melatonina en dosis que va desde 1.5 hasta 20 miligramos por noche, cada persona es diferente y reacciona de manera distinta a la melatonina, puede utilizar esta para mejorar la calidad del sueño. Si es vía oral, normalmente la prescribimos una hora antes de la hora programada para dormir. Si es sublingual, empieza a actuar a los 15 minutos. Solo tomen en cuenta pues que también la melatonina alcanza su pico máximo alrededor de las 3, 4 de la mañana y comienza a declinar alrededor de las 6, que es cuando el cortisol comienza un nuevo día o empieza a elevar sus concentraciones. ¿Okay? La melatonina tiene mucho que ver también con el desarrollo sexual
y cognitivo en el caso de las mujeres. La deficiencia de melatonina se ha asociado mucho a síndrome premenstrual, esquizofrenia, bulimia, anorexia y otras alteraciones de ovarios poliquísticos también y otras alteraciones del desarrollo sexual, sobre todo en el caso de las niñas. Por lo tanto, es importante que no se tengan estímulos luminosos ni radiación electromagnética dentro de la habitación de los pequeños, porque muchas veces les permitimos las tablets, los celulares, las televisiones, o otro instrumento, ¿verdad? Sí, electrónico que está emitiendo radiación, precisamente se llama radiación electromagnética. Busquen en internet todos los efectos que tiene esta radiación sobre nuestro cuerpo y sobre todo sobre el sistema inmune, y van a encontrar muchas de las alteraciones relacionadas con el desarrollo emocional y sexual. ¿Okay? En fin. Y bueno, eso es en relación a lo que es la modulación de los neurotransmisores mediante nutrición y suplementación. Como quiera, les quiero invitar, aún pueden incorporarse al curso de nutrición que es cada martes. Aquí vamos a ver el siguiente martes, salud gastrointestinal, y quedan algunos temas, todos están grabados y pueden comunicarse al WhatsApp si es que les interesa participar en estos esquemas de nutrición ortomolecular. También tienen pues a la mano este libro que es Anti-envejecimiento cerebral, donde vienen más de 50 patologías en las cuales ustedes pueden revisar los esquemas nutricionales, suplementarios, hormonales y otros relacionados con enfermedades neurodegenerativas, que fue escrito pues ya hace algunos años, pero de todos modos sigue siendo un caballito muy entendible para todo el mundo y de manera práctica. Ahí vemos desde el aspecto de la nutrición, complementos y otras terapias, estilo de vida, etcétera, que pueden ayudarle a mejorar la calidad de vida de sus pacientes. Y bueno, pues nada más presentarles, por ejemplo, este libro que lo saqué a finales de año pasado, como complementos en nutrición ortomolecular, donde viene cada uno de los complementos que hablamos, las dosis adecuadas en cada patología, etcétera, y el uso también de alimentación y otras terapias del estilo de vida. Esto complementa muy bien el libro de nutrición ortomolecular, que algunos de ustedes ya lo han leído, son más de 680 páginas, donde pues muchos lo utilizan ahí en el escritorio para dar recomendaciones nutricionales y suplementarias a sus pacientes. Pero te lo presento ahí porque pues es una guía muy práctica y sobre todo muy específica del uso de complementos en ortomolecular. ¿Ok? Y recordarles pues el curso de sueroterapia que tenemos a partir de junio, donde pues como saben, a mí me gusta mucho fundamentar todo y pues es un curso que les va a dejar mucha satisfacción. Bien, pues eso es todo. No sé si tengan alguna pregunta. Con mucho gusto podemos responderla.